CRE Satelital y un espacio para la salud presentan Horizontes Médicos. Proyectamos nuestro trabajo en beneficio de su salud, bajo la dirección del doctor Bosco Alcibar Dueñas y con la colaboración del doctor Jorge Romero Aguayo. Usted tiene una guía médica de lunes a viernes. Horizontes Médicos, la orientación científica a nivel nacional por CRE Satelital. Bienvenidos amigos y amigas a su espacio de comunicación de salud y sanidad, Horizontes Médicos, aquí en su emisora favorita CRE Satelital. Y en los sábados realmente de promoción de salud, de prevención hacia los daños. Estamos aquí con la intención firme, con la convicción de elevar nuestro nivel de conciencia a favor de la vida y a favor de la salud. Siempre junto a Jorge Romero Aguayo, intercalándonos sábado a sábado, pensando en ustedes, porque ustedes nos motivan, ustedes nos estimulan y al mismo tiempo, por encima de todo, nos inspiran. El día de hoy, amigos y amigas, tenemos la especial satisfacción de tener un invitado de lujo aquí en Horizontes Médicos. Hago referencia al señor doctor Andrés Arce Reyes. Y para hacer una especie de biografía resumida, porque es muy extensa contar la biografía de un ser humano, vamos a hacer una referencia en sí a lo que ha sido su vida familiar, ni qué decir, clase A. Es bachiller del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, en el cual también yo me gradué y trabajé en el mismo, doctor en medicina y cirugía, además médico de la actividad física, el deporte y la recreación. Ha hecho estudios sobre una cuestión muy interesante, lo que se llama la ergonomía, que le vamos a preguntar de qué se trata eso. Pero me adelanto para que queden un poco, no con la duda y nos cambien, es la posibilidad de vivir en un ambiente, en un tiempo y en una cultura con la menor cantidad de desperdicio de energía. Es su director médico, el doctor Andrés Arce Reyes, del Centro Olímpico de Alto Rendimiento. También él es médico, o fue médico de deporte. Bueno, él es médico y seguirá siendo médico, pero estuvo en el parte deportiva del Salesianos Club, médico del Comité Olímpico Ecuatoriano en los festivales del 2006 al 2010, son algunos. Médico del área de morfoestructura, y aquí es que viene la ergonomía, del Centro de Alto Rendimiento, y ha trabajado en proyectos muy amplios en relación a exactamente a lo que yo les estoy diciendo, a la ergonomía. Es decir, de qué manera nosotros utilizamos el espacio, el tiempo y la cultura para que nuestra energía puesta a nuestra disposición de nuestros semejantes y de nuestro planeta mantengan lo que actualmente se llama salud planetaria y salud del ser humano a escala de ser humano. Damos la bienvenida en primer lugar a nuestro querido amigo Andrés Arce Reyes, con quienes hemos compartido muchas horas realmente de amistad y de colegas, como la misma palabra lo dice, caminamos el mismo terreno. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Bosco, como siempre. Muy agradecido de tus palabras y también de tus gestos. Me olvidaba de un detalle. Andrés Arce Reyes, disculpa que te interrumpa, es el actual médico del Club Sport MLE. A él se le debe el triunfo, como a todos los que colaboran en esa institución, porque se trabaja en equipo, no se trata de ganar individualmente, y como siempre se dice, cuando también no se gana, se aprende. Y en ese camino andamos, Andrés. Ahora sí. Así es, Bosquito. Te decía que muchas gracias por todo, porque realmente como maestro, como amigo y como compañero, siempre el éxito de todo. Sí. Sí, juntos hemos, como dice la palabra en inglés, team, together everyone achieve more. Todos juntos hacemos más. El día de hoy vamos a ver de qué manera nosotros podemos entrar en este tema de la ergonomía, pero siempre es bueno entrar en el terreno donde las ideas fluyen y que para muchos es desperdicio de tiempo, el terreno de la filosofía que está un poquito antes de lo que queremos llegar nosotros. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Andrés, cuando uno comienza a divagar
dentro del terreno de esto de las ideas, del pensamiento, de lo que uno siente, para llegar más allá a la esencia, a la experiencia de lo que uno hace? Algunas veces una persona cuando comienza ya a pensar, comienza a vérselo como alguien extraño, ¿no? Y como tú decías, en algún momento uno se eleva cuando ya llega a otro nivel. Y es ahí donde realmente las grandes mentes discuten las ideas. Las mentes promedio discuten los eventos y las mentes pequeñas discuten a las personas. Y en ese espacio de discutir, de evaluar, de llegar, uno llega a pensar realmente, y sabiendo que el pensar es una actividad privada, emocional, y realmente es relacionar los sistemas, el lenguaje, las emociones, las informaciones, la materia y la energía, el pasado, el presente y el futuro de acuerdo a los sistemas que imperan. Y ahí bajo esa dirección uno se mete en el tiempo y nos queda ver al ser humano como una unidad, porque el gran problema a la fecha, cuando uno se enfrenta a la pregunta de quién soy, qué hago, y creo que en el terreno del deporte no es la excepción, uno le queda el sinsabor de que no sabe dar la respuesta. Desde el punto de vista como médico de la actividad física, el deporte, la recreación, ¿cómo ustedes conceptúan, definen, por poner algún límite al ser humano? Sí, el ser humano definitivamente, de forma integral, verlo completamente en su aspecto biológico, psicológico, social, espiritual, que sabe desenvolverse en un tiempo, que sabe vivir en un entorno y que con su cultura puede seguir adelante, pues este sujeto no queda reducido simplemente a una materia. O sea, me estaba hablando de una dimensión biológica, y para ponerlo en términos gráficos, amigos que nos sintonizan, el cuerpo. Ese cuerpo que tocamos, ese cuerpo que cuidamos, ese cuerpo que muchos lo queremos arreglar en la superficie con cuestiones estéticas. Otros los destruyen inconscientemente con malas costumbres, con malos hábitos, con lo que se conocen los vicios, que es lo que se pone en riña con las virtudes. Por otro lado, el doctor Arce nos ha hablado que nosotros como seres somos también psicológicos, es decir, tenemos la posibilidad de pensar, y probablemente en ese terreno nos entra la incertidumbre, nos entra el riesgo, nos entra el peligro, nos entra la posibilidad de errar, pero tenemos que pensar porque así somos seres pensantes. Pero también ha dicho él que somos seres sociales, relacionales, vivimos no solos, vivimos junto a otros, ni venimos solos tampoco, venimos acompañados de nuestra madre, y el resto de nuestra existencia siempre es de una manera asociada. Pero ha hablado también de un componente espiritual, es decir, somos biológicos, psicológicos, seres sociales y seres espirituales. Pero también remarca él que ese ser, con 4 dimensiones, le toca vivir, insertarse en un ambiente, hacer buena utilización del tiempo y saber qué elementos de la cultura coge para caminar en un terreno de procreación y de creación, más allá de lo que conocen muchos de producción y reproducción. ¿Qué más, Andrés, nos pudiese decir del ser humano? Porque bajo esta versión me da a entender como que fuéramos subdioses más o menos, perfectos. Somos una mezcla de cosas positivas, de cosas negativas, ¿o cómo es la situación? Bueno, también, aparte de eso, esas serían las raíces del ser humano, ¿no? Lo biológico. Lo biológico, lo psicológico, lo social, lo espiritual. Y una vez que llegamos a la tierra, en ese gran árbol de nuestro ser humano, llegamos a la parte del tronco, a nuestro físico. Hay un físico que sostiene muchas cosas y que en algún momento desarrollamos o dejamos de desarrollar. Tenemos entre esas hojas, parte del árbol, a los talentos, a las destrezas y las habilidades. Aquellas que de repente nos olvidamos de que están presentes, y otras nos acordamos y superficializamos ese tipo de situaciones. Estas habilidades o funciones, como llamamos nosotros los médicos, destrezas o distinciones, porque la palabra destreza significa distinción, es decir, nos distingue de otra especie. Y estos talentos o excepciones, repito, estas habilidades o funciones, estas destrezas o distinciones, y estos talentos o excepciones, ¿la tenemos todos los seres humanos o las
tenemos y las olvidamos la mayoría de los seres humanos. Hemos ido en el tiempo viendo cómo han cambiado los términos con respecto a las capacidades, a las habilidades, a la demostración de destrezas y a la presentación de los talentos. Y de hecho, algunas veces nos hemos ido olvidando los seres humanos de que las tenemos en un momento dado. ¿Quién nos hace olvidar de este background, de este performance que tenemos nosotros, de esta parte buena, de este diamante en bruto, dirían los maestros? Acordémonos que las hojas con el viento se distraen, se salen algunas veces, y de repente la información... Me estás dando a entender entonces que el ambiente en el que vivimos es un determinante fuerte para que por alguna razón nos consideremos incompletos, no valiosos, y andemos buscando de manera incansable, probablemente más allá de nosotros, recursos que tenemos dentro de nosotros. Así es, las informaciones, las emociones, el manejo o buen manejo de energía y la utilización de la materia hacen que nuestros talentos, nuestras destrezas y habilidades se vean opacadas muchas veces por aquellos que también, como hojas secas, tenemos nosotros defectos, deficiencias y debilidades, y que éstas superen a aquellas hojitas verdes que algunas veces nos olvidamos que tenemos. Si estoy en la dirección correcta, estoy relacionando aquello que alguna vez leía sobre el FODA, que llamaban, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. El doctor Andrés Arce nos ha dicho que como seres humanos somos perfectos y perfectibles, que estamos sujetos de cometer defectos, pero también de corregirlos. Por eso nos llamamos defectibles. Y cuando dije perfectos y perfectibles, porque también estamos sujetos de mejorar en el camino, en el día a día. La perfectibilidad es el atributo que tenemos en poder mejorar. Y ha dicho que manejamos día a día materia, energía, información y emociones. Y viene a mi mente, amigos y amigas, el concepto real de lo que significa vida. Entraríamos a andar hablando en demasía, pero como organización, como expresión, ahí está la naturaleza. Pero en lo que significa salud, ahí hay un terreno que hay que analizarlo desde muchos puntos de vista. Tenemos mucho papel escrito, doctor Arce, sobre salud. La actividad deportiva, el juego, la recreación, la poesía, son actividades del espíritu, son actividades que uno no las puede descuidar. Pero entrando en el terreno ya de ponerle un límite en sí a lo que es la salud, ¿cómo lo pone usted dentro de este enfoque excelente que ha hecho de un ser multidimensional? Entraríamos a que cada ser humano debería manejarse dentro de lo que es el concepto de la negentropía. A ver, un poquito desglosemos esa palabra. Al parecer es compuesta esa palabra, ¿no es cierto? Así es. Estamos hablando de que viene de la palabra sánscrito, de sánscrito, una palabra swastia. Ese es el origen de la palabra salud. Muerta, que es el sánscrito, y que significa ser establecido. A ver, me está aclarando usted, el origen de la palabra salud viene de una lengua muerta, sánscrito, y dice swastia, el ser establecido. Pero dentro del concepto actual se dice que es el completo bienestar, se dice que no solamente es la ausencia de enfermedad. No cambiaría. ¿Cómo lo pondríamos? Lo ponemos mucho más aplicado y dejaríamos como aquella utilización de la mínima cantidad de energía para, de manera inconsciente, manejar conscientemente las actividades diarias. Hacer un gesto que va desde el gesto deportivo hasta el gesto de cualquier actividad. Y ese gesto exige que nosotros no desperdiciemos la energía. Me da a entender también usted que somos como una batería que comienza la vida con una determinada carga y se va a terminar. ¿Qué hace que esta batería dure más o menos? ¿Cómo lo usemos en determinado momento? Yo tengo una linterna, la dejo prendida todo el día, incluso sin oscuridad, creo que se me va a acabar en un día. Pero si la uso solo para la oscuridad y dentro de ello para los momentos precisos, estoy ahorrando energía. Usted me está dando a entender entonces que la salud es el ahorro de la energía, lo que
opone aquello que se llama desperdicio de energía y que los físicos llaman entropía. Si le ponemos a esa palabra entropía lo negativo, nos quedaría como salud una sola palabra. Negentropía. Qué interesante. Qué interesante ver este tipo de situaciones expuestas por un médico que antes caminaba en el terreno de la medicina clínica, después en la medicina del deporte, también ha sido profesor de algunos colegios. Y ahí, sintiendo lo que por vocación exige, el sacerdocio, el ser maestro o el ser médico, sigue caminando en el terreno. Y hoy día, como médico del EMELET, en esta actividad del espíritu llamada deporte, ya hemos dicho que junto a la poesía, junto al arte, junto al juego, junto a la recreación, estas actividades realmente nos permiten entrar en ese terreno de utilizar la menor cantidad de energía para grandes propósitos. Pero en ocasiones, doctor Arce, no es así, y en el caso del deporte le ponemos mucho cerebro, muchas directrices, y entramos a dañarnos. Yo quisiera que entremos a hablar en el próximo bloque, doctor Arce, de qué manera se producen los daños en el deportista que no ha sido visualizado como un ser multidimensional, que no se ha entendido el concepto de negentropía, que usted muy bien lo ha puesto, es decir, de no desperdiciar la energía para un gesto, y no es cuestión de sobrecarga ni de sobreuso, sino de ir en la dirección real de conservarse como ser humano y de conservar nuestro planeta. Amigos, continúen nuestra sintonía, que en el próximo bloque vamos a hablar de qué manera se llega al terreno de las lesiones en el deporte. No sin antes dejarles dicho que nos pueden llamar si tienen alguna duda al 2561-143. Ya regresamos. Todo el campeón. Los partidos, todos los goles, las mejores jugadas desde todas las canchas. Solo fútbol por la frecuencia del fútbol. CRE Satelital. La radio que domina. Tras años de investigaciones y pruebas, un científico ecuatoriano logró desarrollar el sueñómetro del Pozo Millonario, un aparato construido con tecnología capaz de medir los sueños y cómo estos van creciendo. ¡Se activó! ¡Se activó! En este momento hay miles de ecuatorianos que se atreven a soñar. El sueñómetro lo indica. Los ecuatorianos sueñan cada vez más y el pozo sigue creciendo. Más sueños, más pozo. Atrévete a soñar. Compra Pozo y ganamos todos. ¡Que viva Quito! ¡Que viva! Estas fiestas de Quito tienes mucho que hablar. Y con los días Movistar no te faltará ni un minuto para festejar. 5x1. Este sábado 3 y domingo 4 de diciembre, tus recargas automáticas a partir de $3 reciben 5x1. Todos los postpago y prepago hablan gratis con todos los Movistar. Movistar. Compartida la vida es más. Aplican restricciones. Promoción válida a nivel nacional. No aplica para recargas físicas. No aplica para líneas CDMA. El saldo promocional para prepago y postpago aplica para llamadas de Movistar a Movistar. La vigencia del saldo promocional será de 7 días y podrá ser utilizado una vez que se consuma el valor de la recarga. Más información en www.movistar.com.es. Amor, se volvió a dañar la refri. Navidéate con una refri nueva. Todo lo que mi reinita quiera. Navidéate con tu Credit Card. Facilito y rapidito. Con las cuotitas más chiquititas, los créditos más económicos y los super regalos. Con tus compras, navidéate con un pavo y un árbol de Navidad gratis. ¡Navidéate, ñañito! Con créditos económicos. José, estoy embarazada y no tenemos dinero para atender el embarazo. Peor el parto. Yo necesito chequearme todos los meses. A ver, María, escuché que la maternidad Enrique C. Sotomayor tiene especialistas y equipos de primer nivel. Pero la atención ha de ser muy costosa. Oh, mi amor, la consulta, los análisis clínicos, la ecografía tienen precios que están al alcance de nuestros bolsillos. Pero la maternidad Sotomayor queda lejos. Sí, María, pero también tiene 2 dispensarios. Mira, en el Guasmo Sur, en la Fundación Huancavilca, y en Bastión Popular, en el Centro Materno Infantil de la Cruz Roja. No sabía. Entonces me voy a realizar mis chequeos prenatales todos los meses porque quiero que nuestro bebé nazca sano y fuerte. Sí, mi amor, pero no faltes, porque si vas a 7 consultas mensuales prenatales de manera consecutiva, el parto normal o por cesárea no sale gratis. Recuerde, asista a la maternidad y a sus dispensarios del Guasmo Sur y Bastión Popular. Si acude 7 veces a los chequeos mensuales prenatales consecutivos, el parto normal o por cesárea le sale gratis. Junta de Beneficencia de Guayaquil. Para eliminar la visión de progreso.
La sobrecarga en sus instalaciones eléctricas es una bomba de tiempo. No conecte varios aparatos en un mismo tomacorriente. No haga uniones o empates de cables eléctricos antitécnicos. Compruebe el buen estado de los breques y sus instalaciones eléctricas. De usted depende que diciembre y todo el año se alumbre con luces de felicidad. Eléctrica de Guayaquil. Generando energía social. El cambio positivo está en las obras que transforman la vida de la gente y también en las sonrisas de aquellos que amamos. La fuente sobre el estero de Guayaquil emociona a grandes y chicos. Horarios de espectáculos, viernes, sábados y domingos 8 y 9 de la noche. De martes a domingo durante todo el día, juego de agua y luces. Lunes, día de mantenimiento. Ven a verla. Hay magia en tu corazón y en tu ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Desde el 2004, la Alcaldía de Guayaquil ha dado grandes pasos para entrar en la era tecnológica. Computación en escuelas y colegios, capacitación por televisión, ahora trámites en línea y la primera fase de internet gratuito sin cable en instituciones educativas y lugares públicos. Así Guayaquil se convierte en la primera ciudad digital del Ecuador. Por eso llegó la hora de capacitarnos mejor con el nuevo curso de Aprendamos Guayaquil Digital. Aprender más sobre tecnología e internet nos convertirá en verdaderos ciudadanos digitales. Aprovecha este nuevo curso, sábados y domingos por televisión a las 7 de la mañana. Guayaquil es ciudad digital y es cambio positivo para beneficio de todos sus ciudadanos. Alcaldía de Guayaquil. Una luz en tu mirada nos despierta una ilusión, son deseos de alegría y emoción. Con mis hijos de regreso, otra vida a comenzar. Compraremos la gran casa, nuestro nuevo hogar. En familia y con amigos, qué felicidad. El mejor día llegó, es la Navidad. Son $3 millones y 4 Gran Vitara SZ. Compra lotería y gánatela ya. Tras años de investigaciones y pruebas, un científico ecuatoriano logró desarrollar el sueñómetro del Pozo Millonario, un aparato construido con tecnología capaz de medir los sueños y cómo estos van creciendo. ¡Se activó! ¡Se activó! En este momento hay miles de ecuatorianos que se atreven a soñar. El sueñómetro lo indica. Los ecuatorianos sueñan cada vez más y el pozo sigue creciendo. Más sueños, más pozo. Atrévete a soñar. Compra pozo y ganamos todos. La luz es vida. No dejemos apagar la luz del Yasuní. Contribuyamos con el planeta, depositando nuestro aporte económico voluntario a la iniciativa Yasuní ITT en cualquiera de las ánforas ubicadas en las agencias de la Eléctrica de Guayaquil. El Parque Yasuní es la reserva más importante de biodiversidad en el planeta. Apoyamos la vida. Apoyamos la iniciativa Yasuní ITT. Eléctrica de Guayaquil. Generando energía social. José, estoy embarazada y no tenemos dinero para atender el embarazo. Peor el parto. Yo necesito chequearme todos los meses. A ver, María, escuché que la maternidad Enríquez de Sotomayor tiene especialistas y equipos de primer nivel. Pero la atención ha de ser muy costosa. Oh, mi amor, la consulta, los análisis clínicos, la ecografía, tienen precios que están al alcance de nuestros bolsillos. Pero la maternidad Sotomayor queda lejos. Sí, María, pero también tiene 2 dispensarios. Mira, en el Guasmo Sur, en la Fundación Huancavilca, y en Bastión Popular, en el Centro Materno Infantil de la Cruz Roja. No sabía. Entonces me voy a realizar mis chequeos prenatales todos los meses porque quiero que nuestro bebé nazca sano y fuerte. Sí, mi amor, pero no faltes, porque si vas a 7 consultas mensuales prenatales de manera consecutiva, el parto normal o por cesárea no sale gratis. Recuerde, asista a la maternidad y a sus dispensarios del Guasmo Sur y Bastión Popular. Si acude 7 veces a los chequeos mensuales prenatales consecutivos, el parto normal o por cesárea le sale gratis. Junta de Beneficencia de Guayaquil. Compañeros felinos, es hora de levantar nuestras garras y exigir entretenimiento de calidad al alcance de todos. Queremos HD, queremos el mejor fútbol del mundo, queremos los últimos estrenos, queremos DirecTV. Pídele ahora DirecTV a tu dueño y llévate 2 meses de programación por la compra de tu plan. Suscríbete hoy llamando al 1-800-888-333 y llévate 2 meses de programación. Con DirecTV todo es posible. Aplican restricciones. Condiciones en www.directv.com.es.
Información día a día. Las represalias de Colombia causan sobreoferta y bajos precios. La potestad para controlar comercio informal en disputa. Opinión constante. Si se exige a los medios de comunicación que las denuncias, que lo que se dice, que lo que se informa, que lo que se comenta, tenga una base de veracidad y sea comprobable, entonces lo mismo debería de ser absolutamente. Tecnología de punta. CRE Satelital. 560 AM. Buena radio. Estamos de regreso, amigos y amigas, en su espacio de comunicación de salud y sanidad, Horizontes Médicos, con nuestro invitado de lujo del día de hoy, el señor doctor Andrés Arce Reyes. Ya hemos hablado de su biografía, pero quiero destacar, él es el médico del MLE. Me agradó mucho ver la definición que hizo de ser humano de manera integral. Remarcó la cuestión que somos más allá que cuerpo, somos biología, somos mente o psicología, somos parte de una sociedad y somos también partidarios y dueños de una energía de alto rendimiento llamada espíritu, que se desenvuelve en el ambiente, en el tiempo y la cultura. Nos ha dicho también que tenemos fortalezas, y esas fortalezas son nuestras habilidades o funciones, nuestras destrezas o distinciones y nuestros talentos o cuestiones excepcionales, que todos las tenemos, pero que los tenemos ocultos. Él hizo un símil con las hojas verdes, con las flores sin espinas o con espinas que protegen. Y por otro lado habló también de las debilidades, de las deficiencias y de los defectos que todos poseemos. Y yo remarcaba que como seres humanos somos perfectibles, no perfectos, es decir, sujetos de que cada hecho de nuestro día y día sea mejorado. Y somos defectibles, que podemos cometer defectos, pero que también en base a ellos podemos mejorarlos. Por eso quisiera dejarles en su corazón una frase que dice: cuando no se gana, todos dirían se pierde, ¿no? Cuando no se gana se aprende, doctor Arce. Y hablemos un poco de las actividades que hace el ser humano antes de entrar a las lesiones que sufre el deportista. Pero no sin antes invitar a los amigos, si tienen la posibilidad de alguna inquietud, que nos llamen al 2561-143, aquí a CRE. Quisiera preguntarle, doctor Arce, ¿qué hace la medicina del deporte? ¿Qué es la diferencia del resto de la medicina o a qué se dedica? ¿Qué es lo que estudia? Bueno, la medicina del deporte se dedica a estudiar ese sujeto en movimiento, al movimiento de una persona, al movimiento de ese ser humano. Con el mejor rendimiento. Con el mejor rendimiento, con la mínima utilización de energía también, ¿no? Y ahí entramos en lo que usted conoce como ergonomía, ¿no es cierto? O sea, no solamente importa que se mueva, que se desgaste, sino que use la menor cantidad de energía. Y usted me hablaba hace un momento de que eso era entropía negativa o negentropía, es decir, salud significa hacer las cosas con el menor gasto de energía. Pero para eso realizamos actividades nosotros, sí, en el día a día. ¿Cómo resumir las actividades que como seres humanos realizamos? Bueno, entre las actividades tenemos las actividades del espíritu. Qué interesante, ¿no? Las actividades de la mente y las actividades mixtas, entre las cuales las actividades del espíritu podríamos encasillar o diferenciar la poesía. Muy interesante, ¿no? Primeramente como la parte creativa, aquello que nos hace ir mucho más allá de donde pisamos. El atletismo como base, como la parte combativa de esas actividades del espíritu, entre las cuales tenemos al juego, al deporte. También tenemos al arte como otra actividad del espíritu y por último la recreación. ¿Cómo remarcar esto de la recreación? Recrearse en lo que uno realiza, recrearse, sentirse prácticamente sin necesidades de atraparse pensando en el objeto, sino trabajando con desapego. Realmente con desapego. ¿Qué tal le parece el concepto de recreación en tratar de contemplar lo creado por un ser superior? Definitivamente eso es lo que perdemos en el tiempo. Entonces tenemos las actividades de alto rendimiento como es la poesía o creación, como la misma palabra dice. El atletismo, el doctor Arce ha dicho que significa combate, combativo. Y dentro de ello está el juego y el deporte, el arte y la recreación. Pero tenemos mente y tenemos un mundo que nos exige desempeñarnos día a día.
Ahí están acaso los desempeños, las los profesiones. desempeños sociales, el profesionismo. También tenemos ahí la actividad física como un desempeño social. Claro, o sea que es una obligación de las sociedades que muevan su cuerpo. Y es real, ¿no? Y hay latitudes del mundo donde se está hablando de que la actividad física y el caminar 30 minutos, por lo menos 3 veces por semana, hasta que se sude, disminuye la gran cantidad de problemas de las famosas y conocidas como enfermedades no transmisibles, y a la cabeza lo que actualmente se conoce como el síndrome X o síndrome metabólico. Si camináramos 30 minutos diarios o hasta sudar a paso de poder conversar con la persona que voy caminando, yo creo que los hospitales de adultos o de mayores estarían con menor clientela. Y en el caso de las actividades del espíritu, si dejamos a los niños que jueguen y a los niños mayores, jóvenes y adolescentes que hagan deporte, no de alto rendimiento, sino de iniciación y de progresión, es probable que las cárceles y es probable que los hospitales llamados de niños también comenzarían a quedarse vacíos. Pero debe haber actividades mixtas, doctor Arce. Sí, dentro de esas actividades mixtas está el sueño y el descanso. El descanso que es, como bien se comentaba hace un momento, lo que estamos haciendo ahora. Hacer algo que gaste menos y que dé más satisfacción. Y que dé más satisfacción, así es. Qué interesante. Yo tenía un profesor que nos hablaba, por decirle un tema, y estábamos hablando de la anatomía del corazón, del funcionamiento. Cuando un día nos dijo, bueno, ahora vamos a descansar. Y el muchacho piensa que es irse de la clase. Vamos a hablar del ojo ahora, dice. Es decir, cambiar de tema. Porque el tema de ese momento no era, el ojo no iba para examen ni nada de esas cosas. Entonces me agradó cuando usted dijo que descansar es hacer una actividad diferente y más gratificante. Para nosotros en ese momento el ojo fue más gratificante porque no iba para examen. Pero ahora sí, doctor Arce, en estas actividades de la vida diaria, usted ha nombrado que el deporte es una actividad del espíritu, y si es así no debería haber lesiones. Sin embargo, el tomarla como una actividad cerebral, ¿acaso es una condicionante para que uno se dañe y se lesione? Definitivamente, ¿no? ¿Cómo hablar de las lesiones en el deporte? Entendiendo que ese cuerpo que se mueve lo hace bajo las condiciones del movimiento y bajo condiciones límites, asume cargas. Es decir, el movimiento que uno hace y situaciones que le dicen, hey, a ver, este movimiento lo puedes hacer dentro de una escala, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, más o menos así. Sí, así es. Siempre busco una manera maravillosa de expresar las situaciones de vida, Bosco, que es algo que nunca se olvida. Hay que graficarlo, Andrés, porque sí, atrás de este micrófono están corazones que laten y espíritus deseosos de dar un paso más adelante junto a nosotros, y nosotros junto a ellos. Por eso dije al comienzo, nos mueven, nos motivan, nos estimulan y nos inspiran. Entonces tenemos el movimiento en sí y las limitantes del movimiento. Dentro del movimiento tenemos los tipos de movimientos a realizar, la velocidad de desplazamiento, la velocidad extrema en algún momento de ese trayecto, las repeticiones que nosotros hagamos, el número de repeticiones de ese tipo de movimiento, la técnica que se utilice, la periodización de esa técnica realizada en un espacio de tiempo. También tenemos que tener en cuenta la actividad muscular, si es coordinada o no es coordinada, las condiciones metabólicas del sujeto y las cualidades físicas que podría desarrollar ese sujeto. Estamos hablando de una cantidad de situaciones, es decir, situaciones propias del movimiento, qué movimiento hago, y situaciones propias del organismo que le permite realizar ese movimiento. Hablamos de qué calidad de vida tiene ese sujeto, cómo se está alimentando, cómo está descansando, situaciones importantísimas, si tiene o no tiene vicios, si son más virtudes que vicios, para luego ese movimiento estar a la disposición de una situación de vida, tal como lo hace este músculo que nos hace respirar sin tenerlo presente, que se llama diafragma. Nosotros como seres humanos respiramos 15 veces por minuto y hacemos este tipo de movimiento sin tener claro, a una velocidad prudente, con una fisiología increíble. Dicen que es el músculo más resistente que tenemos, pero también hay condiciones internas propias para que así se muevan, que es tener una buena alimentación, una buena oxigenación, y ahí respiramos nosotros. ¿Cuáles serían las condiciones límite? Entre las condiciones límites
está la parte que corresponde a lo que rodea a ese sujeto, ¿no? En el caso de la respiración que yo puse como ejemplo, por ejemplo, una situación límite sería cambiar de altitud. Por supuesto. Yo estoy aquí en la costa y me voy a 2000 metros sobre el nivel del mar. Superas él. Supero mi capacidad de intercambiar aire porque la presión del aire baja, ¿no es cierto? Así es. Entonces también tienes en cuenta no solamente el clima, sino la superficie donde vas a realizar ese trabajo. Para el movimiento. Para el movimiento. Los implementos que se utilizan para ese tipo de movimiento, también tener en cuenta la parte de los adversarios, cómo vienen al mismo lugar, al mismo estadio. Claro, son otros seres que se mueven. Así es. Y con los cuales tienes que competir. Y ahí viene lo que ustedes llaman deporte de contacto. Ahí vienen los roces, los golpes. Y en ocasiones he escuchado cuando hablas de la superficie, es que esa cancha estaba en mal estado. O que la cancha es dura o que la cancha es demasiado rápida. Y también he hablado, mojémosle la cancha. Ajá. Ahí estás hablando del clima, para aumentar la humedad y hacer un factor extrínseco. Y no la mojes mucho porque si no se hace un lodazal. Claro, y hacer una condición que limite el rendimiento del deportista. Limita en torno al sujeto, dependiendo de cómo y cuando hablaste de movimiento me acordé del balón. En ocasiones se dicen que el balón de tal mundial pesaba menos, que la aerodinámica del balón era diferente. Entonces no solamente depende del movimiento que realiza el deportista, sino de la salud del deportista y por otro lado del ambiente en el que se desenvuelve y las condiciones de aquel y los otros cuerpos que se mueven. ¿Estoy entendiéndolo bien, Andrés? Así es, Bosco. También dentro de esas condiciones límite está la aptitud, ¿no? El ver si un sujeto está apto para realizar desde el punto de vista estructural, de la estructura misma del sujeto, con respecto a la función que va a desempeñar. Y cuando hablamos de aptitud y actitud, hablamos con P y con C. La aptitud con P es la predisposición, si uno parte del espíritu o uno parte de la mente, como cuando dicen el deportista de alto rendimiento es un ser humano que no piensa, sino que experimenta minuto a minuto lo que está haciendo. ¿Esa es la actitud de un deportista? ¿Una aptitud de experiencia? Una aptitud de experiencia debería ser. Sí. Gratificante. Cuando el deportista piensa un gesto, probablemente lo falla. Claro, tiene que fallarlo. O sea, nada pensado. Es a partir de la inconsciencia realizar los actos conscientes. Entonces tenemos también que dentro de las condiciones límite está lo que actualmente se llama el estrés. El estrés, las ondas de motivación que pueda tener ese sujeto para realizar un determinado movimiento. Lo que en un momento dije yo, lo que lo motiva, lo que lo estimula y lo que lo inspira. Bien complejo, es mucho más allá de tener musculatura, es mucho más allá de repetir un gesto en el entrenamiento 10 veces, así tengan 10 arcos y 20 pelotas, porque a la hora de la hora hay muchas condiciones límite. ¿Y qué hay como condición límite para el movimiento? La fanaticada, la barra, el que va a ver el espectáculo. Eso se lo ubica como condición límite de los otros, ¿no? Los otros junto al clima, junto a la superficie, junto al implemento, y influye en la parte motivacional. Es lo que llaman el jugador número 13, ¿no? Para poder decir, esa es la fanaticada. Bueno, qué interesante. Estamos hablando entonces, amigos y amigas, de las lesiones que puede un deportista, si no parte con una aptitud de espiritualidad y si no tiene todas estas condicionantes, la situación se da. ¿Cuántas veces cuando tú me hablas de las condiciones extrínsecas, de lo de afuera, un botellazo desde la grada? Un botellazo, un insulto. Un insulto, ¿no? O que todo un estadio grite tu nombre para alabar o para desterrar al sujeto. Desde tu perspectiva como médico del deporte y como médico del Club MLE, ¿no crees tú que la gente, el espectador, colabora en determinado momento en dar altos y bajos al equipo? Definitivamente, y yo pienso que esa es una diferencia. No quisiera ser sectario ni quisiera coger la experiencia exclusiva de Emelec, no quiero ser excluyente. Pero va a quedar campeón, ¿no? Pero exactamente. Pero una de las cosas que hemos vivido es que la barra de Emelec, el estadio de Emelec, nos presta no un apoyo, nos presta un aliento. Siempre. Así estemos perdiendo, siempre es el aliento de la barra.
Es difícil encontrar una barra de Emelec que está desterrando al jugador, que lo está botando de la cancha. Es siempre el aliento. ¿Saben los jugadores, sienten los jugadores el peso de la barra? De hecho, y lo toman mucho en cuenta para sus decisiones. Entrando en el terreno del daño lesional, donde la energía que impacta al sujeto, en este caso ya no es buen uso de la energía, sino una energía que no la puede manejar, sobrepasa su capacidad de resistencia. Viene el daño. ¿Qué parte de ese cuerpo, hablando ya como cuerpo físico, se puede dañar? Bueno, definitivamente tenemos que ver que las lesiones pueden ser de 3 tipos, ¿no? A nivel de músculos y tendones, a nivel de huesos y articulaciones y a nivel de los ligamentos. ¿Cuáles se dan con más frecuencia? ¿La de los ligamentos, la de las articulaciones o la de los músculos? Bueno, siempre es en ese orden mismo, ¿no? Músculos tendinosas primero, luego osteoarticulares y ligamentarias. ¿Son frecuentes las lesiones en el deporte de alto rendimiento? Son muy frecuentes. Hay que estar listos más que a curarlas, a prevenirlas. En el caso de prevenirla, el determinante más fuerte, ¿el deportista o las condiciones que rodean al deportista? Principalmente las condiciones que rodean al sujeto. Se van de la mano, ¿no es cierto? Sí, se van mucho de la mano. Y en eso hay que tener claro, como dijo el doctor Andrés Arce, muy claro, las lesiones, las enfermedades, que no es lo mismo, la enfermedad es una lucha por la comida entre células y células, y la lesión es una sobrecarga de energía que recibe el organismo a la que puede manejar. Entonces se producen las lesiones musculares o musculotendinosas, las articulares y óseas, y la de los ligamentos. ¿Qué más podemos decir sobre lesiones que pueden originarse? Bueno, dejarlo el concepto de prevención y el concepto de lesión como un ente separado, ¿no? En la parte de lesiones, aquellas ocurridas durante la práctica deportiva y que le provoca al deportista la ausencia de entrenamiento y competencias, seguida por la necesidad de un diagnóstico anatómico del tejido dañado y el tratamiento correspondiente que se le tiene que dar. Diferente al concepto de... Pero entonces estamos hablando de que no es lo mismo que una enfermedad. No es lo mismo que una enfermedad. Una enfermedad prepara el organismo. Prepara el organismo, así es. Pero probablemente en una lesión se preparan las circunstancias que la van a originar. Claro, se están cosiendo sin que uno se dé cuenta. Sí. Pero el organismo está con la guardia abajo, ¿no? Algunas veces con la guardia abajo, otras veces ha venido tanto tiempo descubriéndolas a tal punto que nos grita el cuerpo, oye, atiéndeme. No lo escucharon. Y no lo escuchamos. Bueno, ¿para qué buscar culpable? Pero lo importante es escuchar al cuerpo, ¿no? Sí, leerlo. Y lo lee el propio deportista, y lo lee el médico, y también lo lee el espectador. ¿Cuántas veces yo he escuchado decir a un espectador, pero ese deportista ya deben de cambiarlo? Está apreciando más que el técnico desde afuera, porque probablemente está viendo el todo. La lectura del partido, saben llamar ustedes. Así es. Y leerlo y de pronto ya ir describiendo, en el momento en que uno lo ve moverse, describiendo si está ya preparado o no está preparado, si ya debe salir o no debe salir. Anticiparse a que esto ocurra. Anticiparse a que lo ocurra, ¿no? En ese entorno, pues hemos ido describiendo y clasificando lesiones de acuerdo también al retorno a la actividad deportiva, a la actividad física, ¿no? O sea, la lesión puede sacarlo del entrenamiento y mucho más de la competencia. Y ¿Se puede jugar con una lesión y decir el deportista, no, yo juego porque es pequeña? Realmente para nosotros los médicos debería ser como aquello que no pudimos hacer, ¿no? El tratar de que un jugador no llegue es un fracaso para nosotros eso. De que se lesione un deportista estando bien de un momento a otro es un fracaso para uno. ¿Cómo clasificar, Andrés, las lesiones que sufre el deportista? Me dijiste tú, según el retorno al escenario deportivo. Sí. Es decir, se lesionó, y esa es la pregunta de cajón, ¿no? Se lesionó, ¿y cuándo volverá a jugar este señor? Será dentro de menos de una semana, será, y las consideramos ya leves, consideramos moderada una lesión más allá de 3 semanas, y grave, mucho más de 3 semanas, muy grave ya cuando se realiza un tratamiento quirúrgico. Más de 3 semanas es grave. Grave. Eso hay que tenerlo claro. Hay deportistas que han estado 6 meses y después regresan. Es terrible. Ahora,
no me recuerdo qué jugador nuestro ecuatoriano que está en el exterior, que tuvo una lesión, creo, en el tobillo y que regresó después de, no sé si es Valencia. Sí, Antonio. Sí. Antonio Valencia. Esa fue una lesión muy grave. Una lesión muy grave. Pero está jugando como que sin nada. Y en menos de 6 meses estuvo recuperado. Yo pienso que ese señor, esa persona humana que existe detrás de Antonio Valencia, realmente estaba claro en lo que estaba haciendo. Vamos a ver de qué manera se puede dar retro ante una situación que en ocasiones puede hacernos sentir culpable de lo que le pasa al deportista, porque bien dijo el doctor Andrés Arce, realmente como que es la evidencia de un fracaso a una acción no tomada, la lesión. Eso entendí según tus palabras. Así es. Diagnóstico y tratamiento oportuno y mucho más, limitar el daño en las situaciones que se vayan a hacer, porque en ocasiones por querer hacer una solución nosotros estamos haciendo realmente un problema. En vez de poner calor ponemos frío, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, dentro de eso, de ese diagnóstico y tratamiento correcto, debe existir la propensión, pero antes de eso el conocimiento de la anatomía, de la biología de la curación, el desarrollo natural de la enfermedad, de la lesión, realización de gestos deportivos que tiene uno que conocer para poder decir de una forma mecánica, de una forma biomecánica, se realizó ese movimiento o no. Aquí cuando hablamos de biomecánica, ¿cuánto importa la forma del sujeto, lo que se llama la morfología del sujeto para las lesiones? Muchas veces lo que vemos lo tomamos tan a la ligera. Si vemos un sujeto arquero tan alto, con piernas muy largas y que se desplaza hacia los lados y de repente comienza a presentar una pubalgia, decimos... Dolor en el pubis, ahí en la parte baja del abdomen, ¿no? Y comenzamos a decir, está lesionado. Y si le hacemos semiflexionar un poco más las piernas a ese sujeto para que produzca un desplazamiento mayor y de repente no tenga esa pubalgia que tuvo unas 3, 4 lesiones durante el año. Lo que puede ser una ventaja para el deporte puede ser una desventaja para el movimiento. Una desventaja para el movimiento, así es. Entonces, lo has dicho que para hacer un diagnóstico correcto se necesita realmente conocer la estructura y la función. Y dentro de la función, lo que ustedes llaman la mecánica biológica o biomecánica en el gesto deportivo. Conocer la lesión, todo su mecanismo, la historia natural y social, conocer los signos de la lesión, porque les toca a ustedes ver que si se mueve el sujeto o no se mueve. Cuando yo veo en algún partido un deportista que se mueve demasiado frente a algo, de seguro pienso que es simulación. No sé si es así. Algunas veces. Otras veces ya forma parte de su experiencia comportarse de esa manera. Porque si yo tengo una lesión, el amigo número uno debe ser moverme menos, ¿no? Exactamente. Cuando yo lo veo que no se mueve, yo digo, ese está lesionado. Y cuando habla el doctor Arce de conocer la semiología, amigos y amigas, estamos hablando de conocer las señas, de conocerle su significado y lo que es más importante, la aplicación de ese significado. Saber interpretar los estudios especiales es importante también. Actualmente, frente a una lesión, lo que más se escucha, dijo un señor por ahí, resonancia magnífica, dijo, y es resonancia magnética. Sí. Alfonso Chiriboga Triviño, mi amigo, que ojalá nos esté escuchando, siempre decía, a manera de broma, con un sentido del humor y de humildad que tiene, la resonancia magnífica. ¿Qué está pasando con los complementarios, la resonancia magnética? Algunas veces nos estamos olvidando ya de manejar esa semiología, ese manejo de la objetividad y la subjetividad de lo que siente, lo que emociona ese sujeto en el momento de la lesión. Este método complementario es interesante y bueno. Es muy interesante. Lo que no hay es que mandarlo como propaganda de circo, ¿no? Exactamente. Ahora, conocer las unidades de medidas del sistema internacional. Claro, cuando uno trabaja en una lesión. ¿Por qué es importante eso? Porque de acuerdo a eso, nosotros podemos ir identificando centímetros, milímetros, grados de desviación, asimetrías de un cuerpo. Cuando se trabaja sobre un miembro lesionado, ¿cuál es el mejor estándar? ¿El que está en un libro, el que está en una estadística
¿O cómo utilizan ustedes? Bueno, nosotros tenemos que tomar medias de nuestro equipo de jugadores. Es buena la referencia que uno pueda tener. Pero ¿cuál es la mejor referencia dentro del mismo individuo? Si yo tengo lesionado mi pierna derecha, por decir. ¿Cuál sería la referencia? Si mi lesión es en mi rodilla derecha, ¿cuál sería la referencia? La pierna contraria. A la buena. Siempre ver la buena. Una de las enseñanzas de los maestros era, ¿por qué buscan el lado dañado? Vaya al otro lado, vea las limitaciones que existieron antes de la lesión, de repente son referentes, y luego vaya al lugar de la lesión. Hemos hablado que el ser humano que se lesiona y que tiene riesgo de lesionarse tiene factores propios de él. ¿Cuáles serían esos factores propios para lesionarse? Bueno, yendo desde abajo hacia arriba en edades, diríamos en los más pequeños y jóvenes, el crecimiento rápido. Estaríamos hablando también de los déficits de Cuando fuerza. hablas de crecimiento rápido, eso tal vez sea una limitante para que los niños entre 12 y 14 años, exceptuando la gimnasia olímpica, entren en deporte de alto rendimiento. Siempre el deporte de alto rendimiento tiene sus circunstancias especiales. El crecimiento rápido va de acuerdo a la velocidad de crecimiento. En algún momento conversamos también del asunto, y esa velocidad de crecimiento algunas veces se torna muy rápida para el manejo del mismo niño. Tú me estás haciendo acordar de ponlo a hacer deporte al niño para que crezca. Y el deporte mal hecho gasta energía y lesiona. En ocasiones puede ser contraproducente gastar la energía que el niño necesita para crecer. Cuando no está bien implementada esa energía. Interesante. Suministrada. Claro. También tenemos los déficits de fuerza, los desbalances musculares. Tenemos las alteraciones posturales y morfológicas, el déficit de flexibilidad, el hipermovimiento del niño, que muchas veces se confunde con hiperlasitud ligamentaria como enfermedad. La diferencia el movimiento del niño. Yo leí un estudio que decía lo siguiente: pusieron a deportistas de alto rendimiento, atletas, a hacer el mismo movimiento que hace un niño de 4 años por 12 horas. Ninguno de ellos aguantó. La resistencia, la flexibilidad, la explosividad y todas las características que tiene el movimiento son inigualables en el niño, y dicen que el mejor de los deportistas la quisiera tener, ¿no? Y nosotros muchas veces la dañamos. Así es. Las alteraciones metabólicas, las presencias de patologías, la fatiga, el déficit de recuperación, la deficiencia técnica a la realización de un movimiento, y algo muy importante y que siempre se deja abajo, las alteraciones emocionales. Ahora, hay factores de riesgo para la lesión que son externos al deportista, y hemos hablado de la superficie. ¿Qué hay del calzado? El calzado inadecuado muchas veces, calzados apretados, calzados muy flojos, calzados que no corresponden al tipo de actividad que se realiza. Aparte de eso, los implementos inadecuados que se utilizan, camisas muy calurosas, pantalones o pantalonetas que no son o no corresponden a la temperatura que debe tener el deportista en un momento determinado del movimiento. La sobrecarga funcional que le demos en el trabajo a ese niño, joven o malos hábitos higiénicos, condiciones ambientales adversas. Y los errores en la periodización del trabajo, ¿no? Ahora, lesiones por sobreuso y lesiones por sobrecarga. Siempre me llamó la atención eso a mí, de el sobreuso y la sobrecarga. Sí, las lesiones por sobreuso definitivamente son las inflamaciones de cualquier parte del cuerpo generada por microtraumas repetitivos sobre una estructura músculo-tendinosa esquelética. ¿Es real que el deportista al término de una competencia termina todo su cuerpo inflamado? Inflamado, contraído, completamente, ¿sí? Hay sujetos que no terminan así, y después del transcurso de 1 o 2 horas luego en su casa, y está llamando y dice: doctor, alguna cosa para que me relaje. Y de repente, y ya te bañaste, y ya descansaste, ¿no? Entonces, como que esas son también factores que ayudan mucho a que esas lesiones por sobreuso se realicen. Había un entrenador aquí que llegó a Guayaquil, no voy a decir el nombre por respeto, y que nos trajo la onda de la relajación del cuerpo mediante el frío, ¿sí? Y de ahí, de repente, en los clubes de primera categoría comenzó a utilizarse muchísimo, luego del deporte.
que realizaban en cancha. Claro, tal vez si se lo hace de manera mesurada y de manera gradual puede tener un concepto, pero el shock de temperatura, el enfrentar a un organismo caliente con el frío de golpe es contraproducente. Exacto. ¿Qué más? Lesiones por sobreesfuerzo. Las lesiones por sobreesfuerzo son disrupciones agudas en ese sistema de músculo y esqueleto originada a través de un traumatismo directo, ¿sí? Aquellos golpes que reciben los deportistas en el momento del juego, no en el momento del deporte, ¿sí? Bueno, el tiempo nos está acometiendo, el programa está terminando. Para mí ha sido realmente provechoso escucharte, Andrés, y saber que estás en lo que tu vocación así lo permite. En el deporte, no solamente para rehabilitar a un deportista estamos los médicos, y más aún el médico del deporte. Hay muchos profesionales, está el terapista físico, el profesor especializado, pero sobre todo el médico. Para terminar, ¿qué hace el médico frente a la rehabilitación? Bueno, el médico realmente se convierte en una orquesta como el director, ¿no? Que debe de ir con el terapista físico, con el profesor especializado, con el masajista y con todos ellos a buscar disminuir el dolor y la inflamación, lograr la movilización progresiva y rápida del sujeto, recuperar la propiocepción, recuperar la movilidad, restablecer la funcionalidad, conducir a las demandas del deporte y lograr el retorno en el menor tiempo posible. Y por otro lado, recuperar y mantener la reserva funcional que todos tenemos. Eso es importante, estar preparado para el tercer tiempo, como dicen. Andrés, realmente ha sido satisfactorio tenerte aquí, creo que quienes nos han sintonizado también así lo han sentido. Te dejo en palabras que concluyan tu presencia el día de hoy al programa Horizontes Médicos. Simplemente que comencemos nosotros en Guayaquil, en Ecuador, a pensar que esos futuros niños que van a ser de pronto los deportistas del mañana, aquellas personas que van a realizar una actividad física luego, tienen que disminuir al mínimo el tipo de lesión, el tipo de riesgo, y que se conviertan realmente en los ciudadanos que esperamos. Porque, amigos, más importante es prevenir que ver venir, decía un médico. Y ahí estamos. El programa está llegando a su fin. Quisiera dejarles la gratitud por la sintonía de ustedes y esperamos que nos sintonicen en el próximo fin de semana. Estuvieron con ustedes, amigos y amigas, como invitado especial el señor doctor Andrés Arces Reyes. En el control máster, el señor Gary Barrera Gonzabay, y conduciendo el programa, su amigo el doctor Bosco Alcíbar Dueñas. Recuerden que la salud y la educación son y serán derecho y responsabilidad de todos. Los esperamos en el próximo fin de semana. Desde Guayaquil, Ecuador, CRE Satelital